Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. ¿Listos para un nuevo vídeo? Porque hoy les traigo algo que sé que les va a encantar. Un tema jugoso, lleno de misterio y revelaciones que los fans de las telenovelas turcas, especialmente los devotos de Amor de Contrabando y Kara para Aşk, van a adorar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, escucharon bien. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Y no les voy a hablar de un nuevo proyecto en puerta, ni de una nueva serie, aunque, quién sabe. La vida es impredecible y en el mundo de las telenovelas turcas, las sorpresas siempre están a la orden del día. Pero hoy, tenemos algo especial. Hoy, desenterramos un secreto. Un secreto revelado por el mismísimo Engin Akyürek. Un secreto que ha estado celosamente guardado, pero que finalmente ha salido a la luz. Un secreto impactante que no se pueden perder. Así que si son fans acérrimos de esta pareja televisiva, si se derriten con cada mirada, con cada escena que comparten, si adoran la química que irradia la pantalla cuando ellos dos están juntos, o simplemente si les encanta el chisme de farándula, este es su lugar. Antes de empezar, y para que no se pierdan ni una palabra de lo que vamos a desvelar, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguna de las noticias, chismes, análisis y debates que preparamos con tanto cariño para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones. Es fundamental. Así, YouTube les avisará cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se lo pierdan por nada del mundo. Ahora sí, vayamos directo al grano. ¿De qué se trata este secreto? ¿Qué es lo que Engin Akyürek nos ha revelado? Como les dije, hoy vamos a desvelar un secreto que ha permanecido oculto por mucho tiempo. Un secreto que involucra a dos de las estrellas más grandes y queridas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. La noticia a la confesión viene directamente de Engin, quien, en una reciente entrevista, hizo una declaración que dejó a muchos con la boca abierta, y a otros con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y para que no haya confusiones, no es un secreto sobre su vida personal, aunque de eso también nos interesa. Ya saben, siempre estamos atentos a sus proyectos, a sus amores, a sus vidas fuera de la pantalla. Pero en esta ocasión, el secreto que nos ocupa tiene que ver con su relación profesional, con la mágica conexión que comparten con Tuba Büyüküstün, y con la serie que los catapultó a la fama internacional, Kara para Aşk. La verdad es que la mayoría de nosotros, los que seguimos las telenovelas turcas, especialmente las que protagonizan Engin y Tuba, sabemos que la química entre ellos es innegable. Es algo que trasciende la pantalla, que se siente en cada escena. La conexión que tienen, esa mirada que se cruzan, la forma en que se complementan, la manera en que sus personajes se entienden y se apoyan, es algo especial. Y por supuesto, esta conexión, esta complicidad, ha alimentado todo tipo de rumores y especulaciones. Rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla, especulaciones sobre si realmente son algo más que compañeros de trabajo. Todos, los fans más apasionados y los curiosos por igual, queríamos saber, ¿hay algo más? ¿Hay un romance secreto que se esconde detrás de la magia de la televisión? Pues bien, en la entrevista, el periodista, con la astucia y la curiosidad que caracteriza a los buenos entrevistadores, le preguntó directamente a Engin sobre su relación con Tuba. Le cuestionó sobre la química que irradian en pantalla, sobre si esa conexión, esa complicidad, se extendía a la vida real. Engin, con su habitual elegancia, con su honestidad que lo caracteriza, respondió sin rodeos, sin titubeos. Dijo que sí, que la conexión que tienen es real. Pero ahora aquí viene lo interesante, de una manera diferente a la que podríamos imaginar. Lo que Engin reveló es algo que realmente me impactó, y creo que a ustedes también los va a sorprender. Él dijo que la química que existe entre ellos en pantalla no es simplemente una cuestión de buena actuación, de guiones bien escritos, de una dirección impecable. No es solo eso. Hay algo más profundo, algo que va más allá de lo profesional, algo que los une de una manera casi espiritual. Engin explicó que ambos se entregan por completo a sus personajes, que se meten de lleno en la historia, en la narrativa, que se sumergen en el mundo que les toca representar. Se sumergen de tal manera, que esa conexión, esa empatía, esa complicidad, se crea de manera natural, como si fuera inevitable. Como si al encarnar a sus personajes,
también se conectaran en un nivel más allá de lo superficial. Y aquí viene el secreto impactante. La confesión que nos dejó a todos boquiabiertos. Eun-Jin confesó que, durante el rodaje de Cara para Ask, la intensidad de la historia, la complejidad de los personajes y la dedicación que ambos ponían en su trabajo los llevó a una especie de conexión espiritual. Una conexión que trascendía lo físico, lo romántico, lo puramente profesional. Él habló de una profunda comprensión mutua, de una empatía que les permitía entenderse sin necesidad de palabras, de una complicidad que fortalecía la actuación y que hacía que la química entre ellos fuera aún más palpable. Era como si al interpretar a Omer y Elif, también se estuvieran conectando a un nivel más profundo, a un nivel de alma a alma, por decirlo de alguna manera. Pero, ojo, atención. Es fundamental no malinterpretar lo que Eun-Jin dijo. Él no insinuó ni afirmó que tuvieran una relación amorosa secreta, un romance oculto a los ojos del público. No. Lo que reveló es que el vínculo que crearon durante el rodaje de Cara para Ask fue tan intenso, tan profundo, tan significativo, que dejó una huella imborrable en ambos. Fue una conexión basada en el respeto, en la admiración mutua, en la comprensión que surge cuando dos personas se entregan a un proyecto con pasión y dedicación. Una conexión que, según Eun-Jin, fue la clave del éxito de la serie, y de la magia que transmitían en la pantalla. La clave para que los fans de todo el mundo se enamoraran de Omer y Elif. Imagínense por un momento. Dos actores tan talentosos, tan apasionados por su trabajo, entregándose por completo a sus personajes. Creando no solo una actuación impecable, sino una conexión tan fuerte, tan real, que trasciende lo profesional y se convierte en algo casi sagrado, algo espiritual. Es realmente fascinante. Y creo que esto explica mucho de la magia que vemos en Cara para Ask. Explica por qué esta serie, a pesar del tiempo, sigue siendo tan querida y recordada. Explica por qué Omer y Elif, a pesar de ser personajes de ficción, se sienten tan reales. Este secreto, revelado por Eun-Jin Akyurek, nos da una nueva perspectiva sobre la relación entre él y Tuba Büyüküstün. Nos demuestra que la química que vemos en pantalla no es solo el resultado de un buen guión, de una buena dirección, o de una buena interpretación. Es el resultado de una conexión profunda, real, basada en el respeto, la admiración, la empatía y la complicidad. Es una conexión que va más allá de lo superficial, y que es capaz de crear una magia que pocos actores logran. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Es algo que habla de la profesionalidad, del talento y de la entrega de dos grandes artistas. Es importante recordar que tanto Eun-Jin como Tuba son personas profesionales que siempre han mantenido su vida personal en privado. Respetamos mucho su privacidad, porque es algo que cada persona tiene derecho a resguardar. Pero también como fans, como espectadores, nos encanta saber un poco más sobre ellos, sobre cómo se relacionan, sobre cómo trabajan. Y esta confesión de Eun-Jin nos da una idea más clara de la relación tan especial que tienen, y que se refleja en su trabajo. Ahora, volviendo a la entrevista, Eun-Jin también habló sobre su admiración por Tuba. Dijo que es una actriz increíblemente talentosa, que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma, y que es una persona maravillosa. Destacó también la importancia de tener una buena relación con sus compañeros de trabajo, porque eso facilita el proceso creativo y permite que la magia suceda en la pantalla. Y como era de esperar, la confesión de Eun-Jin causó un revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja y de las telenovelas turcas en general no tardaron en expresar su sorpresa, su emoción y su agradecimiento por esta revelación. Mucha gente comentó sobre lo impresionante que es ver a dos actores tan dedicados a su trabajo, a la conexión que logran crear. Sobre la belleza de esta conexión, que trasciende lo profesional y que se convierte en algo casi místico. Algunos fans, por supuesto, siguieron especulando sobre una posible relación amorosa, sobre un romance secreto que se habría gestado en el set de grabación. Pero creo que la mayoría entendió que la conexión de la que hablaba Eun-Jin era algo más profundo, algo que va más allá del romance. Es una conexión basada en el respeto, en la admiración, en la complicidad y en la comprensión mutua, y eso es algo muy especial. Es algo que no se puede forzar, algo que surge de manera natural, cuando dos personas se conectan a un nivel más allá de lo superficial. Es algo que se siente, que se percibe y que hace que la magia de la actuación sea aún más poderosa. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos extraer de este secreto revelado por Eun-Jin Akyurek?
En resumen, Engin Akyurek reveló un secreto impactante sobre su relación con Tuba Büyüküstün, mostrando que la química que tienen en pantalla es producto de una conexión profunda, espiritual y basada en el respeto mutuo. No se trató de una revelación sobre una relación romántica, sino sobre el entendimiento, la complicidad y la conexión que forjaron durante el rodaje de Kara para Aşk. Este secreto nos permite entender mejor la magia que vemos en pantalla, y nos demuestra que la dedicación, la pasión y el amor por el trabajo pueden crear conexiones increíbles. Conexiones que trascienden lo profesional y que se convierten en algo más profundo, algo más significativo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Agradezco a todos por ver este vídeo y por estar siempre al tanto de las noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Y ahora, como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Engin? ¿Creen que la química entre él y Tuba es especial? ¿Qué otras parejas de telenovelas turcas les parecen que tienen una química increíble? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y los invito a que sigan explorando mi canal, donde encontrarán mucho más contenido interesante sobre el mundo de las telenovelas turcas, incluyendo análisis, resúmenes, chismes, entrevistas y mucho más. Hasta la próxima. Chao, chao.